Hola, buenas tardes. ¿Escuchan? Hola, profe, sí, sí, Hola, profe. ¿Cómo están ustedes? todo bien, todo bien. ¿Esperando la lluvia? Hola, Ale, hola, Melissa, hola, Antonella, Aldana, Nati, Flor. Hola, profe. eh, eh, Hola, hola. Profe, Se cortó, ¿No profe. se cortó se cortó un un poco. momento? Y al menos ahora me parece como que recalculando, digamos, cargando. Y a mí también me parece duro el profe. Hola, ¿cómo están? Fran, no se te escucha y la Hola, pantalla por profe. momentos se congela. Hola, ¿Cómo decías, Merced? Que por momentos no se te escucha y la pantalla se congela. O sea que empezamos bien la clase, digamos, como Pum para arriba. para prevenirnos de lo que pueden pasar en las próximas 2 horas. Fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, esperen que activo. Hola, Leito, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Se me corta un poquitito, Emilio, no sé si a ustedes también. Sí, es la conexión de Leito, me parece. Ahí activé la asistencia, porfa, confirmen si recibieron creo que es un correo lo que reciben. Sí, profe, ya pude marcar. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a aprovechar a dar clases mientras no se corte. Eh, Vamos a seguir con esto que es bastante aburrido. Ahí comparto pantalla. La idea de hoy es, a ver, lo que hicimos en la clase pasada fue más o menos tratar de eh, identificar esas variables que utilizan nuestros autores para, para marcar las diferencias entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Vimos algunas de estas características, digamos, las, las, las más usuales, ¿sí? En la bibliografía que se dedica al tema, que de hecho la mayoría de, los, de nuestros manuales nos hablan poco más, poco menos, eh, en similares condiciones sobre este punto. Y la idea de hoy es tratar de, como les había dicho en la clase anterior, antepasada, eh, eh, ver hasta dónde es cierto eso y tratar de ver si no hay algo más interesante para marcar sobre estos dos modelos conceptuales, el inquisitivo y el acusatorio. Entonces, eh, tengan en cuenta ustedes que una de las, eh, uno de los niveles de análisis desde donde se justifica la distinción entre el modelo acusatorio y el modelo inquisitivo es el nivel histórico. Y yo les diría que es quizá el más usualmente empleado. Eh, la idea es bastante simple. Marcar a lo largo de la historia sociedades que utilizaron un sistema u otro y mostrar que en este momento
nuestros autores le asignan un valor mucho más importante a aquellos que emplearon el sistema acusatorio. Dicho en un criollo más claro, lo que nos proponen es eh, intentar convencernos de que el sistema acusatorio sí es un verdadero sistema de juicios y no el inquisitivo. Y para eso, uno de los argumentos, uno de los más importantes que utilizan, es el de trabajar la justificación de esa proposición a nivel histórico, ¿sí? O el nivel de análisis es el histórico. Entonces, lo que yo quería mostrar era un poco lo que nuestros libros dicen al respecto, y la verdad anticipo también esto, yo para poder entender mejor el tema y poder contárselos a ustedes, tuve que salirme por completo del derecho procesal penal. No es ahí donde encuentro versiones distintas. Si me permiten, y siendo muy crítico con nosotros, con los que nos dedicamos al derecho procesal penal, aparentemente hubo dos o tres que más o menos buscaron, ahondaron en la historia, basándose sobre todo en algunos autores italianos y franceses, y el resto lo que hizo fue repetir lo que dijeron estos autores, y nadie se puso a ver seriamente cuánto de cierto había en todo esto de distinguir un modelo de otro y cuánto de cierto había en las características que se designaban a lo largo de la historia a cada uno de estos sistemas. Entonces, a partir de esta justificación histórica, es que yo intento ir a los mismos lugares donde van nuestros manuales y tratar de contarles un poquitito mejor, o no mejor, no voy a ser tan soberbio, contarles algunas cositas que por ahí eh, no nos cuentan nuestros libros y, y siempre cabría la pregunta, cuyas respuestas de cada uno de ustedes, ¿por qué no lo hacen? ¿Sí? Entonces, para empezar, ustedes no se olviden de lo que habíamos marcado en la clase pasada sobre las variables que utilizaban el modelo acusatorio y el modelo inquisitivo. Pero yo voy a escribir muy brevemente acá algunas de ellas, ¿sí? Profe, Para sobre recordar. eso puedo decir algo. Sí, por favor. Sobre lo del principio de legalidad, que Ferrajoli dice que no es un elemento del modelo teórico inquisitivo, sino que es un elemento de la tradición histórica, porque dice que es más característica de la publicidad de la acción. Aguántenme 2 segundos que empezó a llover y yo estoy, yo estoy en el patio, sí, 2 segundos. Entro. Ahí seguimos. Eh, perdón por el inconveniente. Anton, porfa, ¿podés repetir lo que dijiste? Sí, yo dije que Ferrajoli en una parte del libro habla sobre los modelos y dice que ese principio de legalidad no forma parte del modelo teórico inquisitivo, sino que forma parte de su tradición histórica. O sea, él dice básicamente que ese principio de legalidad es más característica de la acción pública, que puede darse también en el sistema acusatorio. A ver, lo que vos decís, vamos a presentarlo de este modo. ¿Por qué él habla de eso? ¿Por qué él, que sería, o sea, más allá de lo que nos cuentan, ¿sí? Siempre pregúntense ustedes por qué lo dice? Eh, y, y- y por supuesto que ahí ya cada uno, en tanto y en cuanto no pueda preguntárselo directamente al autor, va a tener que sacar conclusiones propias, ¿no? Eh, ¿Alguien está con el micrófono habilitado? Y ahí como retorno, hay eco. Si puede bajar un poquito el volumen de su retorno. Eh, pero yo le dice esto ¿por qué? Porque, insisto, y por dar una interpretación propia, él necesita, a ver, vamos a partir de ahí. Hoy en día, decir modelo inquisitivo
¿sí? O sistema inquisitivo, es mala palabra, ¿sí? Y hay una idea que a mí me gusta, que es por lo menos discutible, sería bueno plantearla, poner sobre la mesa, decir en qué medida nosotros podemos aceptar una proposición como la que dice que todo lo que hizo el sistema inquisitivo o todo lo que proviene del sistema inquisitivo es mal, ¿sí? Aclaro esto, la idea del sistema inquisitivo es peyorativa fundamentalmente en los países latinoamericanos, en Italia, ¿sí? A ver, excluyamos, por ejemplo, Francia. Francia no tiene tanta vergüenza de decir que tiene un sistema inquisitivo, porque a pesar de que lo critican, no, no tiene la connotación negativa que tiene en otros lugares y ya vamos a ver por qué. Yo entiendo que tiene que ver mucho con identificar exactamente el sistema inquisitivo con inquisición. Ya vamos a ver que son un poquitito distintos. Ahora, decir, como les dije, decir que algo proviene o tiene su raíz, nació, ¿sí? A- al, eh, dentro del sistema inquisitivo, es como que no te suma puntos, ¿sí? Para convencer a los demás de la razonabilidad de emplear esa herramienta o ese instituto o ese fenómeno, ¿sí? Entonces intentan sacar todo lo que se pueda sacar del sistema inquisitivo, ¿sí? Para darle vigencia autonómicamente, ¿sí? Entonces, más allá de que uno puede compartir o no lo que dice sobre la existencia del principio de legalidad con independencia del sistema inquisitivo, lo cierto creo yo que él lo hace con esa intención, ¿sí? De validar el principio de legalidad o la garantía de legalidad, independientemente de su origen, ¿sí? Ahora, uno entra a indagar a lo largo de la historia y la idea de legalidad, eh, ya esto tiene que ver más con tu pregunta, creo yo, Anto, la idea de legalidad es cierto, la puedo encontrar fuera del sistema inquisitivo. Eh, no es, si se quiere, un atributo exclusivo y excluyente de regulaciones normativas esencialmente inquisitivas. Eso es cierto, ¿sí? Eh, a ver, tanto el principio de legalidad penal como el principio de legalidad procesal parten de esa idea, pero fundamentalmente de legalidad penal. En legalidad procesal, ese me parece que sí está más emparentado con el sistema inquisitivo. Ahora, cuando veamos acción, vamos a ver un poquitito mejor esto del principio de legalidad y qué justificaciones tiene, independientemente de su origen, ¿sí? Porque entre nosotros el principio de legalidad podría encontrarse sin muchos problemas como fundamento en nuestra Constitución Nacional, a pesar de que, por ejemplo, Caferato dice que no, ¿sí? Yo sé que es medio complicado lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero para pasar en blanco, porque yo mismo me voy, sí, les pido disculpas. Anto preguntaba o agregaba esto de Ferrajoli, ¿sí? De que el principio de legalidad no necesariamente proviene del sistema inquisitivo, ¿sí? Resumiendo toda la cansada que dije, podríamos decir que primero hay que tener en cuenta qué dice, por qué lo dice, porque necesita sacar el principio de legalidad, porque él cree en el principio de legalidad, lo saca del sistema inquisitivo porque hoy en día el sistema inquisitivo es malo, ¿sí? Pero por otra parte, entiendo yo, creo que el principio de legalidad procesal penal, perdón, el principio de legalidad procesal está bastante emparentado con el sistema inquisitivo, ¿sí? Es decir, dentro de los sistemas acusatorios, el principio de legalidad procesal significa que el acusador, quien ejerce la acción, tiene el deber de perseguir todos los delitos que lleguen a su conocimiento, ¿sí? Y eso en los sistemas acusatorios no es una característica usual, ¿sí? Y Eh, justamente por eso, porque quiere evitar las negociaciones del fiscal con el acusado, de disminuir la pena por reconocer el es delito. exactamente, digamos, estamos hablando un poco o anticipándonos a lo que vamos a hablar cuando veamos la acción, pero básicamente, si piensen ustedes, a partir de que el fiscal, como titular de la acción, está obligado a perseguir todos los delitos, ¿sí? Y llevarlos hasta una sentencia absolutoria condenatoria, eso sería sintéticamente el principio de legalidad procesal, naturalmente que desaparecen todas las ideas de acuerdos, ¿sí? De acuerdos conciliatorios y acuerdos de pena, ¿sí? Que ya vamos a ver en qué consiste cada uno también. ¿Sí? Digamos, él no es muy amigo de eso. Fíjense que él es, en este momento, el abanderado, si se quiere, en Latinoamérica, de la idea del garantismo, ¿sí?
pongámoslo como el representante más fino de la idea del proceso como garantía. Sin embargo, él no está de acuerdo con este tipo de cosas, como serían los acuerdos conciliatorios, eh, los acuerdos de pena, ¿sí? Los acuerdos de condena, y con el jurado tampoco está muy de acuerdo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eh, Insisto, esto que acaba de plantear Anto está bueno para que ustedes vean, por ejemplo, otro momento donde los autores dicen algo con una intención, tienen una intención al decir algo, ¿sí? Intenten siempre ustedes indagar por qué lo hacen, ¿sí? Y a partir de ahí tratan de encontrar las respuestas a esa pregunta y con todo ese bagaje eh, de información y de conclusiones, vuelvan sobre el planteo, ¿sí? Para entenderlo mejor y ver qué respuestas les pueden dar ustedes mismos, digamos, si están o no de acuerdo con lo que les está diciendo el autor, ¿sí? La idea es, y está bueno eso como ejercicio, Anto, está bueno, digamos, de que ustedes no se dejen simplemente convencer. ¿Sí? Esta es una de las derivaciones, chicos, eh, palpables de lo que yo les dije ya un par de veces cuando les decía que el estudiante de abogacía se preocupa fundamentalmente por aprobar y no por aprender. Entonces, nosotros nos preocupamos fundamentalmente por repetir, ¿sí? Lo que dice el autor, y en realidad no nos interesa mucho si es cierto o no es cierto, cuán razonable es, ¿sí? O ir más profundo y preguntarse por qué lo dice de tal o cual manera. Esas preguntas me parece que son las que deberíamos hacernos para entender mejor cada cosa que estudiamos. Y ahí, como les digo siempre, les voy a decir siempre, cuando ustedes aprendieron el aprobado viene solo, ¿sí? Ocúpense más o interésense más por esto, ¿sí? Por aprender que por aprobar. Así que está bueno eso. Eh, Cualquier otra acotación siempre es bienvenida, chicos, ¿eh? Siempre es bienvenida. Mientras tanto yo sigo, ¿sí? Bueno, inquisitivo, mi idea era marcar acá algunas de las características. eh, Avísenme si se va viendo lo que escribo. No sé qué dice. Pero era marcar algunas de las características. eh, Civil. A ver, ¿se va leyendo lo que voy escribiendo? Escribí algunas de las características del Profe. proceso Sí, profe. inquisitivo, acción, Profe, jurisdicción, ¿sí? sí. Eh, y por su parte, el acusatorio, El último dice prueba tasada, profe. sí. O sea, lo que habíamos dicho, digamos, de que la ley marca el valor que tiene cada prueba. Esperen que abro la puerta porque mi gato está queriendo comer o salir, no sé qué quiere hacer. Disculpen ustedes, ahí estamos. En el acusatorio, esto es un repaso más o menos muy, muy sintético de lo que conversamos la clase pasada, ¿sí? Voy a poner acción popular. También la jurisdicción es popular, no hay confusión de roles. Prioriza. Ayúdenme si me estoy olvidando alguna. Y avísenme si cometo algún error ortográfico, pero no es común, pero en el apuro uno le puede pasar, ¿no? A ver. Bueno, ahí tenemos algunas, ¿sí? Y con esto, si podemos, sí, vamos, a ver, como les dije, mi idea es eh, hablar un poquitito, a ver, y mostrar cuánto de cierto hay en todo esto a lo largo de la historia. Por supuesto que no podemos detenernos demasiado, por varias razones. Aburridísimo, no hay tiempo, y tampoco es un ejercicio de erudición lo que estamos por hacer. Entonces,
es marcar algunas anécdotas a lo largo de la historia donde podemos ver. Y por supuesto, que estamos por hablar de Atenas, estamos por hablar de Roma, estamos por hablar de los bárbaros, los pueblos bárbaros eh, de Inglaterra, ¿sí? El Reino Unido, la isla de Gran Bretaña en el medioevo. Y estamos por hablar de ciclos históricos extensos, 300 o 400 años, ¿sí? Para cada uno de estos modelos. No hay forma de que yo no sea arbitrario, ¿sí? A la hora de darles la información. Es imposible que podamos en tan poco tiempo, ¿sí? Detenernos demasiado en algunos detalles. Les puedo asegurar que es muchísimo lo que hay de información al respecto, pero eh, así como reconozco, ¿sí? Que de antemano eh, lo que les cuente va a ser necesariamente arbitrario porque estamos sintetizando demasiadas cosas en tan poco tiempo, también créanme que lo que les quiero contar no es, no se, no se condiciona por un sesgo, ¿sí? Sino al contrario, a partir de lo que yo fui descubriendo, al ir averiguando y averiguando y averiguando, me fui encontrando con esta interpretación alternativa a la que los libros nos proponen, ¿sí? Eh, Como que la información me fue llevando, caramba, 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 varios carambas tuve cuando quise confirmar cuánto de cierto había en todo esto. Y como ocurre, de hecho, en esta y en todas las clases, chicos, lo que yo hago, lo que hace Merce, lo que hace Aquiles, es contarle aquello que curioseamos. Eh, Curioseamos bastante y, y la intención es siempre transmitirla, ¿sí? Entonces, un poco por ahí eh, va esto, digamos, ¿sí? No por esto de miren todo lo que estudié, no pasa por ahí, ¿sí? Entonces, aclarado esto, empezamos con los atenienses, ¿sí? Los atenienses, bueno, ustedes saben, les gustaba la buena vida, vivían de conga, según nos cuentan los libros, eran muy felices, no tenían prejuicios, ¿sí? Eh, y en lo que a- eh, eh, nuestros libros nos cuentan, siempre está la idea de que no solo de que Atenas fundamentalmente fue la cuna de la civilización occidental, sino que también fue la cuna de la democracia y nos marcan la idea de una sociedad altamente cívica, ¿sí? No, no, no necesariamente civilizada, como hoy conocemos la expresión, sino fundamentalmente cívica. La idea del respeto, ¿sí? Por los valores republicanos era muy marcada en Atenas y, y otras polis griegas, como dicen los libros, ¿sí? Eh, y la justicia, o la administración de justicia, no era una excepción, nos dicen los libros, ¿sí? También se veía o se marcaba eh, este pleno compromiso ciudadano por los deberes cívicos, ¿sí? Si quieren, esa sería una forma de presentar lo que nos cuentan sobre Atenas, ¿sí? Este, eh, este tremendamente fuerte compromiso con los valores cívicos de su sociedad. Eh, y voy a ir mezclando con algunas opiniones personales. Indudablemente que hay mucho de cierto ahí en todo esto. Eh, y empecemos a marcar algunas de estas características. A ver, insisto, estamos por reducir cientos y cientos de años en 10 minutos, ¿sí? No es medio tramposo. En Atenas hubo varios tribunales, ¿sí? Ahora, ustedes, calculo, sabrán también, digamos, que estos tribunales, en algunos casos eran numerosísimos, miles y miles de personas. El tribunal de los Eliastas, por ejemplo, ¿sí? No me quiero detener el nombre porque no es esa la intención. Eh, y se suponía que la asamblea era un lugar donde iban los ciudadanos atenienses a decidir las cosas que eran comunes, lo que hoy diríamos la cosa pública. Entonces se mezclaban cuestiones presupuestarias con cuestiones de salud pública y de paso se juzgaba el que quedaba en gatera, digamos. O sea, eran reuniones donde la asamblea trataba muchos temas,
y dentro de ellos los vinculados con la acusación a él, ¿sí? Entonces, si quieren verlo de esa manera, si había un tribunal, perdón, el tribunal estaba constituido por una asamblea y esa asamblea estaba integrada por los miembros de la comunidad o por representantes de la comunidad, sí podemos decir sin duda que la jurisdicción era ejercida de manera pública, diríamos hoy. Acá hago un paréntesis. Nosotros vamos a decir la jurisdicción o el ejercicio de la judicatura era pública o el ejercicio de la acusación era pública. Y tienen que tener en cuenta que para nosotros público es algo distinto a lo que se puede considerar en otros lugares del mundo, ¿sí? Creo que esto ya lo dije en algún momento. Público para nosotros siempre es sinónimo de oficial, de órganos del Estado, ¿sí? Y fíjense, por eso usé la palabra popular, ¿sí? Porque justamente lo que intentábamos identificar era que representaba al pueblo, ¿sí? Aunque no era un órgano del Estado, ¿sí? Eh, por ejemplo, la acción pública, cuando hablan de Atenas, se está refiriendo no que no se la utiliza en el mismo sentido que lo utilizamos nosotros hoy en día. Acción pública y para nosotros, y es el fiscal. No, en aquel momento la acción pública era popular. Cualquiera podía ejercer la acción, ¿sí? Eh, Así que tengan en cuenta esa distinción, digamos, sobre todo cuando leen los libros, ¿sí? Acción pública fuera de nuestro país, porque en España, por ejemplo, la acción pública ya no significa igual que lo mismo que acá. Hola, ¿se escucha? Porque, Sí, profe. porque se desaparecieron las caritas un segundo ahí. ¡Brup! Eh, entonces, bueno, perfecto, la jurisdicción era ejercida por medio de una asamblea, ¿sí? Que estaba integrada por los miembros de la ciudadanía o por representantes de la ciudad, pero estaban ahí, ¿sí? La acción era, como recién dije, popular. ¿Y qué significaba esto? Que cualquier ciudadano, ¿sí? Cualquier eh, ateniense podía acusar a otra persona por haber cometido un crimen, ¿sí? Y acá también tenemos que ser bien claros con esto. La, la idea de que cualquier ciudadano podía acusar significa que no solo la víctima podía hacerlo, sino cualquier otro. Y no había un órgano del Estado dedicado a eso, ¿sí? Ahora, la acusación no significaba solamente ir a presentar lo que hoy conocemos como denuncia. No era solo ir a denunciar, ¿sí? El acusador eh, presentaba el caso ante la asamblea y llevaba el caso hasta el final del juicio, ¿sí? Es decir, si quieren trasladarlo a cómo sería hoy en día, estaríamos hablando de que yo, por ejemplo, acuso a Aldana de cometer un delito, ¿sí? Y no voy a la comisaría solo a denunciarla y ahí me desentiendo del tema, ¿sí? Yo la acuso frente al juez, ¿sí? Ahí el juez, bueno, perfecto, mostrame qué información tenés para ver cuán seria es tu acusación, ¿sí? Bueno, Macanudo, acepto tu acusación, le informo a Aldana, ¿sí? Mirá, Aldana, hay una acusación en tu contra y quien te acusa es una persona, un ciudadano, ¿sí? De Paso de los Libres, que se llama Francisco Pessoa, Profe, y te acusa profe, de cometer tal delito, ¿sí? Tal hecho en realidad. Sí, sí, Ale. ¿no sería parecido a algo mínimamente con la querella hoy? Es Digamos que exactamente, a sigue. ver, Ah, básicamente es lo mismo que la querella, ¿sí? Hoy, a ver, solo, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Sí? Aclaremos, la querella es la víctima que ejerce la acción hasta el final del juicio, es decir, prepara el juicio eh, y durante el juicio es quien intenta demostrar la culpabilidad del acusado. En mi ejemplo, yo sigo con la acusación hasta el juicio, Aldana se va a defender y yo la voy a acusar en todo momento, hasta el final del juicio, ¿sí? A pesar de que yo no fui la víctima del delito, ¿sí? La víctima del delito fue Ale. Yo voy al juicio y digo, Aldana le robó el teléfono celular con un cuchillo a Ale. Y eso está penado en el artículo tanto del Código Penal y yo quiero que a ella le den tantos años. Voy al juicio y presento mi caso, intento convencer, ¿sí? Mediante las pruebas, al juez o a los jueces de que mi caso es cierto y de que tienen el deber de condenarle a Aldana. A pesar de que yo no tengo nada que ver con el caso. Ahí está la diferencia con la querella. La querella solo puede ser interpuesta, ejercida por quien se dice víctima en el caso, nadie más, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos dos acusadores, si se quiere, ¿sí?
ahora, cuando veamos sujetos procesales, vamos a marcar algunas distinciones sobre esto, pero tenemos el acusador público, que es un organismo oficial, ¿sí? Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Que nos representa a todos, y luego tenemos el acusador particular, acusador privado, o como quieran, que es el propio damnificado, quien afirma haber sido víctima del delito, ¿sí? El ofendido por el delito, suelen decir los códigos. Nadie más puede acusar, como regla general, insisto, cuando veamos sujetos, vamos a hablar de algunas reformas que está teniendo esto en códigos y en proyectos de código. Eh, la acción ciudadana, ¿sí? Porque esto sería una acción ciudadana, lo que les estoy contando, el ejemplo donde yo acuso a Aldana por un delito que tiene como víctima o que tuvo como víctima a Ale, sería un ejemplo de acción ciudadana. Cualquier ciudadano de la comunidad puede acusar, perseguir e intentar la condena de la persona acusada, ¿sí? El proyecto de Código Procesal Penal Federal que se aprobó en 2015 tenía en el proyecto la idea de que también se podía ejercer la acción ciudadana. Y ahora, francamente, ya la memoria no me está ayudando, pero me parece que se llegó a aprobar y en la primera reforma que tuvo, que fue a los pocos meses, se dejó sin efecto eso. Voy a, cuando, cuando hablamos de sujeto, voy a volver a revisar eso. Pero bueno, la idea estuvo. Ahora, entonces, eso es un acusador en la vieja Grecia, ¿sí? En la vieja Atenas, ¿sí? Un sujeto, cualquier miembro de la comunidad, insisto, que acusa a otro por el delito que cometió a una tercera persona, ¿sí? Entonces, ahí nuestros libros nos dicen, se ve claramente el ejercicio de la acción popular, la acción ciudadana, ¿sí? Y naturalmente la distinción de roles entre quien acusa, que es un ciudadano simple y corriente, y quien juzga, que va a ser la asamblea. Insisto, la jurisdicción y la competencia de cada asamblea fue variando, pero siempre esa idea de un órgano representante del pueblo. Y está bien, bárbaro. Hasta ahí venimos perfecto, no hay ningún problema. La acción era popular, ¿sí? Ahora, acá también quiero hacer un otro paréntesis para marcar esto, otra cosita que viene un poco a pelo de lo que charlábamos hoy sobre Ferrajoli y lo que podemos leer de los autores. Ustedes van a ver en cualquier libro que se dedique a este tema, van a marcar esto, de que la acción en el sistema acusatorio era popular y en el inquisitivo era oficial o de órganos estatales. ¿Sí? Perfecto. Ahora, y sería la pregunta, y bueno, en uno era oficial, en el otro era popular o ciudadano. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿y eso qué tiene de importante? ¿Sí? Eh, lo traigo justamente por esto de que hay por ahí un microfonito, Nati. Me parece que vos tenés prendido el microfonito. Si le podés apagar, ojo, salvo que estés fuera total. Nati, Nati querida. Eh, sigo, mientras tanto. Eh, les decía, bueno, nos marcan esta y otras diferencias más, ¿no? Ahora, Profe, se activó sin querer porque anda re mal internet. que para mí que no es por internet, para mí que hay un fantasma, ¿eh? Que se active solo, no es un problema de internet. Consulta con un experto en fantasmagoría o algo así, porque tenés que tener cuidado ahí. Eh, trata ahora de desactivarle porque sigue activado, Nati. Lo que les estaba intentando decir. Eh, Ay, podríamos- profe, no me diga eso, que estoy sola. y mirá, yo que vos, Nati, hago algo al respecto. Se llama los Ghostbusters. Eh, perdón, pero me cuelgo. ¿Por qué es importante distinguir entre una cosa y otra? ¿Sí?
Suponemos, ¿sí? Por cómo lo tratan o en el momento que lo tratan, ¿sí? Esto que habíamos dicho de los altos valores cívicos que tenían los griegos, entonces que aparentemente que la acción esté a cargo de los ciudadanos es algo bueno, ¿sí? Eh, en otro momento vamos a hablar de premisas implícitas y premisas explícitas. ¿Qué tienen que explicar y qué pueden dar por sobreentendido de los autores? ¿Sí? Pero en algún momento ojalá podamos hablar de esto. Les va a venir muy bien cuando ustedes tengan que argumentar, cuando tengan que justificar algo. Lo importante es que hay cosas que uno no puede dejar en el tintero como sobreentendidas, ¿sí? Y en este caso me parece que sería valioso que los autores nos expliquen mejor por qué es importante considerar la acción popular como algo positivo, ¿sí? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué necesitamos eso? ¿O por qué en aquella época al menos era algo eh, valioso? ¿Sí? Indudablemente, a ver, digo indudablemente, pero sería probablemente deberíamos suponer, como dije recién, que es un indicio o un síntoma, ¿sí? que, que ratifica la importancia que para los atenienses tenía la cosa pública, ¿sí? Entonces, de ahí saltamos a la conclusión de que quien ejercía la acción popular era una persona altamente comprometida con sus deberes cívicos, ¿sí? No sé si me explico en esto, ¿sí? Yo considero que es una locura que Aldana le haya afanado el celular a Ale y entonces voy a exigir que se haga justicia en ese caso, ¿sí? Esa sería la idea, en mi opinión, subyacente a, a remarcarnos esto de que la acción era pública o popular en Atenas. Y honestamente yo no creo que el hecho de que cualquier ciudadano podía ejercer la acción sea necesariamente o lógicamente, ¿sí? O una consecuencia lógica de, eh, de que se trataba de una persona con profundos deberes cívicos, ¿sí? Eh, Muchísimas otras, insisto, yo no estoy diciendo que no sea, lo que yo estoy diciendo es que podrían ser otras las razones que llevaban a alguien a acusar y a ejercer la acción penal. No necesariamente esa, y cabría indagar en estas otras alternativas para confirmar si la acción pública puede ser considerada como un signo, como un síntoma, ¿sí? De estos valores cívicos. Porque a mí se me ocurre, y lo pienso como hijo de vecino, que yo podría ejercer la acción penal, o sea, ir a acusar a alguien, ¿sí? Por otras razones, ¿sí? Porque tengo un problema con un vecino y lo quiero reventar y estoy buscando el momento para hacerlo. Tengo un problema personal con alguna otra persona y espero el momento. Quiero presionarlo, ¿sí? Por alguna razón. Quiero em, adquirir prestigio. No se olviden que al ser acusador yo voy y los miembros de la asamblea y el público presente, todos me van a escuchar, así que es un buen momento para mostrar que yo soy una persona dotada en condiciones retóricas o discursivas, etcétera, etcétera. Puedo considerar que es un trampolín para obtener algún otro beneficio, algún cargo. Puedo obtener intentar obtener con esto alguna ventaja económica. Es decir, creo que hay otras razones, ¿sí? Que también pueden llevar a que una persona decida ser acusada. Con ejemplos de hoy en día. Eh, Muchas veces se ejerce la acción penal, es decir, el querellante y la víctima ejerce la acción penal como una herramienta de presión, no porque realmente le interese eh, que la persona sea condenada y vaya presa, ¿sí? Probablemente eso les sirva para un acuerdo conciliatorio sobre un conflicto no penal que tengan, ¿sí? Eh, Puede ser que yo querelle a alguien porque la quiero anular políticamente y no me voy al gobierno nacional y todos los problemas que hay allá en Buenos Aires con todo esto. Por acá cerca también, ¿sí? Acusar a alguien, intentar llevarlo a juicio y condenarlo, podría condicionar la carrera política de alguien, ¿sí?
Y ahora cuando veamos esto mismo en el sistema inquisitivo, me parece que va a quedar más claro. ¿Sí? Porque adelanto esto, en el sistema inquisitivo se cuestiona el sistema inquisitivo que muchos denunciaban por el simple hecho de denunciar a sus amigos, a sus vecinos, a los que eran de otra religión. ¿Sí? Y entonces yo me preguntaba, pero ¿y por qué? ¿Por qué la intervención ciudadana en el sistema inquisitivo es mal vista y en el sistema acusatorio es bien vista cuando podemos pensar que las razones eran las mismas o similares en uno y otro lugar? Y esto para mí es particularmente cierto cuando vemos eh, eh, en quién pueden consultar esto de los autores que tenemos a mano en Washington Ábalos. Ábalos nos cuenta la historia de un señor que se llamaba el Psicofantas. ¿Sí? Aquiles conoce muy bien la historia del Psicofantas. Él hubiese querido dedicarse a eso cuando si hubiese vivido en Grecia o en su vida ateniense. El Psicofantas era la persona, digamos, y voy a ser muy sintético con esto, con los riesgos que eso trae. Era alguien que se dedicaba, el laburo de esta persona era ejercer la acción penal. Es decir, era un acusador popular. Tenía como oficio, ¿sí?, ser acusador popular. ¿A qué te dedicas vos? Y bueno, yo acuso gente. Es decir, que aunque era privado, tenía como oficio esto. Después de, a ver, ahí él nos habla, digo Ábalos, nos habla, digamos, de las escuelas de retórica y dialéctica que se fueron creando en Grecia, lo que permitía mejorar el discurso y la forma de hablar de todos, pues gente que salía de ahí se dedicaba a eso. Naturalmente que era una forma de adquirir prestigio, ¿sí? Y de hecho, eso es algo que yo estuve investigando, algunos de los eh, miembros de las asambleas, ¿sí? El aerópago, no sé si se acuerdan, muchos fueron antes psicofantas. ¿Sí? Pongo un ejemplo, es como que yo hoy soy presidente del club de mi barrio porque después quiero ser candidato a concejal. ¿Sí? Algo parecido a eso, o por lo menos así lo interpreto yo. Pues esta persona se encargaba de eso. Y fíjense, nos cuenta Ábalos. Y añado algunas cositas de otros autores, digamos, no juristas. Esta gente tenía que asegurar la seriedad de su acusación. ¿Y cómo lo hacía? Con una caución. Usó palabras que son familiares para nosotros. Es decir, tenía que garantizar pecuniariamente que su acusación no era infundada, que no era una cosa traída de los pelos. ¿Sí? Si en el juicio él no obtenía una determinada cantidad de votos condenatorios, la caución se hacía efectiva y le cobraban a él. Pongo un ejemplo, ¿sí? Yo le acuso sigamos con el ejemplo, le acuso a Aldana, ¿sí?, de que le afanó el celular a Ali. Y el representante de la asamblea que va a decidir o que va a presidir la preparación del juicio es Juli, ¿sí? Bueno, Juli entonces me va a decir, mira, te cuento, la asamblea que va a decidir este caso es la asamblea de los FKs, ¿sí? 51 miembros creo que tengo, ¿sí? Vos vas a necesitar garantizar, ¿sí?, el resultado del juicio con una caución. Vas a tener que poner, no sé, tantos miles de pesos. ¿Está? Si yo, al final del juicio, en esa asamblea de 51 integrantes, no obtengo por lo menos el voto condenatorio de 10 de los miembros, es decir, una quinta parte, se me ejecuta la caución y me cobran esos miles de pesos que yo había puesto en garantía. Es decir, yo pierdo plata si no obtengo un mínimo de votos. ¿Sí? Es decir, por supuesto, estamos hablando de que la sentencia final es absolutoria y que más de 40 miembros votaron por la absolución. Si 30 y pico votaron por la absolución y 10 y tanto votaron por la condena, quiere decir que mi acusación no era infundada. Entonces me devuelven la plata, no me quitan nada y se terminó todo ahí. ¿Sí? Esa sería la situación en un ejemplo contemporáneo. Ahora, si yo obtenía la condena, ¿sí?, a Aldana se le van a confiscar los bienes. Y yo me quedaba con una parte de los bienes de Aldana. ¿Sí? Entonces, uno puede sospechar que si lo armamos bien puede ser un lindo currito. ¿Sí? No voy a ir a atacar a cualquiera, pero cuando creo que puedo llegar a tener un buen caso y ganarlo, me puedo dedicar a eso. Entonces, más allá de que
se pruebe que fulano fue y de que tiene que pagar, mi, yo, yo como acusador, el interés que me guiaba a mí no era un interés cívico o de un compromiso ciudadano más fuerte que el de otras culturas. Yo quería hacer plata con esto. Y piensen ustedes que la confiscación de los bienes también suponía que el tribunal, la asamblea, se quedaba con una importantísima parte de los bienes confiscados. Así que no creo yo eh, que la idea de condenar por obtener alguna ventaja pecuniaria capaz no se le pasaba por la cabeza a los muchachos de la asamblea. A ver, quiero creer que soy bastante claro, corríjanme si no, en cuanto a los datos y mis impresiones personales. ¿Sí? Datos serían, digamos, cómo se producía el juicio y después vienen mis añadiduras, ¿sí? De cómo las interpreto. Y con todo esto, siempre hablando de Atenas, podríamos empezar a pensar que la idea de la acción y la jurisdicción, sí, claramente definidas. Juez y acusador son distintas personas, pero yo no sé si los intereses acaso no eran similares, o en alguna medida no eran similares. Y entiendo yo que eso no pasó de moda, entiendo yo que eso sigue vigente. En un punto, y eso lo hablamos varias veces, recuerdo que aquí les lo mencionó, los jueces muchas veces tienen los mismos intereses que los fiscales, o a la inversa. Entonces, la no confusión de roles parecería ser más formal que real, por lo menos en algunos casos. ¿Sí? Pongo otros ejemplos, si se quieren, anecdóticos. ¿Sí? La libertad de formas. Eso no puse acá, pero me estoy acordando ahora de un ejemplo, por eso lo recuerdo. En los libros también siempre se habla de que en el sistema acusatorio se regía por la libertad de formas y el inquisitivo es un sistema altamente burocratizado. ¿Sí? La idea de trámite que mencionó, creo que era Ale, en la clase anterior. Eh, si no, si no, recuérdame quién fue que lo dijo. ¿Sí? Eh, y la libertad de formas, bueno, perfecto, vamos a lo mismo. ¿Qué significa libertad de formas? Porque los libros nos dicen que en Grecia era muy normal esto de la libertad de formas. ¿Qué carajo significa? Y cuando yo entro a averiguar, significa que básicamente de antemano las reglas del procedimiento no estaban establecidas. Cuando yo presentaba mi acusación, ahí el integrante de la asamblea, que dirigía más o menos la preparación del juicio, era quien iba sobre la marcha decidiendo cómo se iba a hacer. Y cuando se le daba intervención a la persona acusada, de hecho se le daba intervención antes del juicio, hay que reconocer eso, eh, intentaba ponerse de acuerdo con ellos sobre cómo iba a ser el juicio. ¿Sí? Y fíjense que usé la expresión adrede medio sobre la marcha. ¿Por qué? Ahora, cuando veamos los pueblos germanos, vamos a trabajar un ejemplo puntual. Pero me parece que esto de no saber de antemano cómo se va a desarrollar el juicio no es algo de lo que deberíamos estar orgullosos, digamos. ¿Sí? Eh, por esto de la justicia procesal, digamos. Eh, como que bastante intranquilo porque yo no sé exactamente qué va a ocurrir. ¿Sí? Insisto, dentro de un ratito vamos a tratar de mostrar un ejemplo que puede graficar esta idea. Eh, se desentiende el conflicto o en el proceso acusatorio prioriza el conflicto. Sí, es cierto, todo lo que yo les estoy contando eh, funcionaba en Atenas de manera subsidiaria, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Si acusado y acusador se ponían de acuerdo sobre cómo se iba a reparar, arreglar el problema, no había juicio alguno, no había acusación de ningún tipo. El caso terminaba ahí. Eso era clarísimo. ¿Sí? Entonces, eh, se consideraba que el asunto era un problema entre dos personas. Si esas dos personas, fíjense, lo digo siempre de manera rudimentaria, ¿sí? Esto es un problema entre dos personas. Si ellas dos se pueden poner de acuerdo, nosotros no tenemos por qué meternos o entrometernos. Ahora, si ellas no logran ponerse de acuerdo, tendrá que aparecer la asamblea o el pueblo a ayudarlos a resolver el problema. ¿Sí? Básicamente esa sería la idea de priorizar el conflicto por sobre la infracción. ¿Sí?
La idea era que nadie quede afectado y de que a la vez alguien no quede impune en una macana que se mandó, ¿sí? Eso por lo menos hasta donde pude averiguar, era muy marcado, digamos, ¿sí? Y es muy común ciertamente en las sociedades que aplicaron los sistemas acusatorios. Quizá me faltó decir al principio de todo esto que cuando empecé a hablar de Atenas, Atenas es un referente del sistema acusatorio, ¿verdad? Disculpen, porque ese era un detalle bastante importante que se me pasó. Ahora, otra cosa que tampoco estoy viendo que marqué acá, pero que también en los libros se menciona, se refiere con la existencia o cómo se regulaba, cómo sí, se regulaba la libertad de la persona durante el proceso. En Atenas, dicen algunos autores, no existía la prisión preventiva, ¿sí? O lo que nosotros hoy en día denominamos como prisión preventiva. Otros dicen era muy excepcional, ¿sí? Yo intenté ir a buscar, ¿sí? Casos, anécdotas. Por supuesto, ustedes saben bien, de Atenas nos viene todo indirectamente, o casi todo indirectamente. Ahora, de lo que puedo encontrar, insisto, no digo que no exista, pero el único caso judicial más o menos real, ¿sí? No mitológico, que conocemos es el de Sócrates, ¿sí? Juan Pedro Sócrates creo que se llamaba, no, Sócrates de Sócrates oyeron hablar, ¿sí? Y seguramente sabrán que a Sócrates lo condenaron, terminó muerto por lo que hoy diríamos serían delitos de intranquilidad pública, ¿sí? Andaba por ahí metiendo ideas raras a sus alumnos. Básicamente esa sería la idea eh, de, de por qué lo condenaron, ¿sí? Ahora, también, ¿sí? Un poco por lo que Aristóteles contaba, eh, él todo el juicio estuvo preso. O sea, lo que nosotros diríamos hoy en día estuvo en prisión preventiva. Entonces, insisto, el único ejemplo real que podemos mencionar, digamos, y no cualquiera, contradice lo que nuestros libros nos enseñan sobre cómo funcionaba la prisión preventiva en Atenas. Yo intento saber de dónde sacaron ellos esa información y trato de buscar por ahí. Cuando digo ellos me refiero a nuestros autores, ¿no? Y no encontré francamente en esas fuentes historias, hechos, anécdotas, casos que pueden reflejar la idea de que la prisión preventiva no era común, ¿sí? Y ahora vamos a ver el ejemplo, para nosotros el ejemplo más importante del sistema acusatorio es el inglés. Y el sistema inglés, eh, miren, cuando ustedes entran a mirar la historia de las cárceles inglesas, desde el siglo XI hasta ahora, solo fueron creciendo, 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 creciendo y creciendo, a pesar de que la pena privativa de la libertad es algo relativamente reciente, tiene menos de 300 años. Antes se le aplicaba para la gente que esperaba el juicio, lo que hoy en día denominamos prisión preventiva. De vuelta, sigo encontrando o les intento mostrar información que que no valida, no ratifica lo que nuestros manuales nos dicen sobre cuáles son las características del sistema acusatorio y cómo funciona, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quieran acotar, aclarar sobre los fantasmas en la casa de Nati, por ejemplo? Profe, entonces no me quedó claro en lo que comentó recién era lo último. Emma, sí. ¿Para esperar la pena en prisión? Claro, en el caso de Sócrates, exactamente. O sea, a ver, eh, no sé a dónde va tu pregunta, pero ten en cuenta esto. La preparación del juicio, y el juicio siempre lleva tiempo, más o menos, pero siempre lleva tiempo, de meses a años, pero lleva tiempo, ¿sí? Ese tiempo, semanas o meses, en el caso de Sócrates, Sócrates se esperó guardado, ¿sí? No en una cárcel como la que conocemos hoy en día, porque no existía algo así, ¿sí? Pero él estaba privado de su libertad. Y tengan en cuenta una cosa, las penas en aquella época, ninguna pena como la conocemos hoy, la sanción, digamos, la consecuencia jurídica por la violación de una norma, eh, consistía en la privación de la libertad. La pena de prisión es un invento bastante nuevo. ¿Sí? En aquella época las penas eran la ejecución, ¿sí? El destierro, ¿sí? Algunas veces multas, y cuando avanzamos en el tiempo aparecieron otras penas. Esto estaría bueno por ahí que lo comentes. No sé si Merce anda por ahí. Eh, Sí, acá pu- estoy, el acá verano estoy. antepasado,
Hola, Mercedes. El verano, para que lo comentes en penal uno, siempre, por supuesto que siempre estamos condicionados por el tiempo, chicos. Esto por ahí ustedes no notan, pero por ejemplo, Aquiles, Merce y yo, además de discutir sobre cómo vamos a abordar cada contenido, nos preocupa siempre cuánto tiempo le vamos a dedicar, porque, por Dios, les juro, uno de los mayores problemas que tiene el profesor, al menos el que intenta tomar en serio su trabajo, es todo lo que queda por el camino, todo lo que nos va a poder contar. Entonces tienes que empezar como eh, eh, a, a- a lamentarte porque sabes que hay cosas que no vas a poder hacer. Pero bueno, lo que quería decirme era esto, la pena de galeras, ¿sí? O, eh, esta entre otras, digamos. A mí me llamó la atención, digamos, la historia de la pena de galeras. La pena de galeras, para que ustedes tengan en cuenta, es yo te condeno a vos, no importa el delito, te condena a remar el barco que va a cruzar el Atlántico o el Pacífico, digamos. Esa sería básicamente la pena de galeras, ¿sí? O sea, tengan en cuenta, toda la gente que andaba con los barcos conquistando nuevos continentes, ¿sí? Para los imperios español, inglés, belga después, eh, era gente que fue condenada, ¿sí? Y cómo funcionó y cómo se le aplicó, me pareció muy interesante eh, la fuerza que en una época tuvo esa pena, digamos, que ahora por supuesto no existe. Eh, Más adelante, la pena de trabajos forzados también tiene una historia muy interesante de cómo se la empleó, ¿sí? Eh, me estoy yendo de tema, ¿no? Pero para que no quede colgada la- este paréntesis, había leído una investigación histórica inglesa que contaba que cuando ellos empezaron las campañas, no me acuerdo ahora si siglo XIV, siglo XV, llamaba la atención las campañas, digamos, para salirse de sus regiones marítimas comunes, ¿sí? Y terminaron con Australia, etcétera, la India. En esa época, ¿cómo aumentó considerablemente la pena de galera? Es decir, cómo la justicia contribuía a las necesidades económicas del poder del Imperio Británico en ese momento. ¿Sí? Insisto, una investigación inglesa, muy interesante eso. Esto era al margen, ¿sí? Eh, entonces, intentando contestar tu pregunta, Emma, eh, hoy en día la prisión preventiva funciona de esa manera, ¿no? Yo tengo que esperar por alguna razón el juicio y la sentencia privado de la libertad, ¿sí? Independientemente luego de cuál sería, cuál va a ser la hipotética condena, ¿sí? Yo tengo que esperar preso. Nos dicen los autores que en aquella época, hablo de Atenas, algunos autores dicen que no existía y en otros dicen que era muy excepcional, ¿sí? Insisto en esto, vamos a ver qué hay de cierto en lo que nos proponen nuestros autores. Busquemos validar o no ese tipo de información. Y me encuentro, el ejemplo más paradigmático de un juicio ateniense fue el de Sócrates. Y Sócrates estuvo guardado durante el tiempo que el juicio se llevó adelante. ¿Sí? Que aparte tuvo algunas paréntesis, digamos, ¿sí? Reinicios, diríamos hoy en día. Y lo hizo siempre preso. Entonces, al menos podemos poner en duda la idea de que la prisión preventiva no era algo desconocido o inusual para la sociedad ateniense. ¿Sí? No sé si ahí apuntaba Sema o iba por otro lado tu pregunta. Sí, sí, y iba para eso, iba para una repregunta, pero me contestó en el camino. Bueno, o sea, porque pinta, si era como un sistema acusatorio, ¿por qué no se supone que el principio de inocencia prevalecía, pero al final existía una forma de penarlo, digamos, ya en esa época? Porque para mí, si la prisión es como que le están aplicando una pena preventiva. Claro, claro, ahí pensé que apuntabas. Claro, la prisión preventiva no era visto como una pena, ¿sí? No, 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 por lo menos por la percepción cultural que hoy en día tenemos de la cárcel, digamos, aparentemente era muy distinta a aquella época. Yo, a ver, tengo mis dudas, ¿sí? Fuertes dudas de que esa gente no considera como algo feo estar preso. Y a pesar de que eso es lo que nos dice nuestra literatura, ¿sí? Eh, yo no creo que el hombre haya cambiado tanto, digamos, de conformarse en aquella época. Ah, no, 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 eso no es una pena, así que no importa. Estaba privado de la libertad, así que eso evidentemente tenía consecuencias. En el barrio al tipo no se lo veía y salir. Así que no creo que sea muy distinto a cómo lo vemos hoy en día. Pero formalmente no era una pena, ¿sí? Así que nadie
ponía en duda aparentemente, insisto, aparentemente nadie ponía en duda la legitimidad, o sí, la legitimidad de privar a alguien de la libertad esperando el juicio. ¿Sí? Todavía no encontré información que controvierta esta idea, ¿sí? Si la llego a encontrar algún día, encuentro algún tipo, alguien que dijo está mal que la gente esté presa hasta el juicio, en aquella época, se los voy a contar. Por ahora no encontré. Y hoy en día, por supuesto, el mayor cuestionamiento para nosotros es ese, que coinciden la pena con la medida cautelar. Y como que eso no está muy bien, ¿sí? Pero eso tiene que ver fundamentalmente con que las penas, ¿sí? Interpreto yo, fueron racionalizándose a lo largo del tiempo. ¿Sí? No es que mucho, ¿eh? Pero son un poquito más racionales que en aquella época. ¿Sí? La pena de galera desapareció tal cual y como se la conocía en el medioevo. Me parece que siguen existiendo algunas formas, no en Argentina, pero en otros lugares, penas que se pueden cuestionar porque intentan obtener una ventaja económica del condenado, digamos. ¿Sí? La pena de muerte sigue existiendo en el mundo, ¿sí? De hecho son muchísimos los países que tienen pena de muerte, y si se ponen a pensar, los países como China, Estados Unidos y Rusia, entre los tres tienen la mitad de la población mundial, admiten la pena de muerte. Así que en términos relativos, más de la mitad de la población está sujeta eventualmente a una condena a muerte. Así que no es que desapareció como por ahí nosotros podemos llegar a pensar. ¿Sí? Se civilizó un poquitito y tal vez sí, pero los castigos corporales sí dejaron de ser legales por lo menos. Siguen existiendo, pero ya no son legales, que era otro tipo de pena en aquella época. Entonces, en ese sentido, Acá digamos, la estoy pena avanzó. chusmeando, Sí, Merce. perdón. Pena de galera, estoy buscando en internet. Estuvo hasta, se suplantó, o sea, la pena de galera se extinguió y la suplantó en 1748. Otra pena que se llamaba arsenales, y después en 1785 se restableció y después se suprimió y aparecieron las penas corporales en 1835. Bueno, fíjense, nos estamos yendo del tema, como siempre, ¿no? Pero fíjense, Culpa eh, tuya, como hay siempre. dos autores, no recuerdo bien los apellidos porque son estadounidenses, pero de origen ruso, de principios del siglo XX, ¿sí? Pachucanis uno y el otro no me acuerdo, ¿sí? Que son criminólogos. Y ellos habían hecho una investigación un poco cuestionable metodológicamente, pero habían hecho una investigación sobre esto. Y decían, por lo menos sugerentemente, ¿sí? No para tomar como conclusión irrefutable, pero al menos para ver esta hipótesis. La galera, ¿sí? Y penas similares desaparecieron cuando a los imperios colonialistas ya no les quedaba más nada por descubrir, ¿sí? Que coincide básicamente con el siglo XVIII, que son las fechas que está dando Mercer. Y cuando ya no tenía sentido salir a buscar nuevas tierras, la pena de galera desapareció y apareció la pena corporal. Y es algo que después, le estoy hablando de autores de 1920 más o menos escribían esto, ¿sí? En la década del 70 lo vuelve a validar Michel Foucault con su famosísimo Vigilar y Castigar. ¿Sí? Él, creo yo, toma un poco esa idea de estos autores que no sé cómo llamarlos, ruso-americanos, américo-rusianos, no sé cómo. Eh, que después voy a tratar de buscar si puedo se los paso, porque por lo menos para mí es muy interesante la literatura cuando nos muestran algo que no es tan evidente, ¿sí? Cuando nos traen un discurso, eh, no digo opuesto, pero por lo menos que va por un carril distinto al que estamos familiarizados o más acostumbrados a observar, a escuchar y a leer. Y por eso me parecía interesante este tipo de autores. Cortamos un Acá segundito lo que acá. dice, uy, Ah, perdón, que las penas sí, Mercedes. corporales siempre estuvieron en vigor o siempre estuvieron presentes, pero nada más que en 1835 se las empezó a enumerar o como que se las blanqueó básicamente. Se las codificó, ¿sí? Esa sería la palabra que Exactamente, utilizaríamos hoy en no me día. salía la ¿Sí? palabra. Exactamente, se les dio una gradación, una graduación, ¿sí? Eso fue fundamentalmente lo que ocurrió. Eh, nos pasamos un poco ahora por el recreo, creo yo, ¿sí? Cortamos 16 y 16 tengo yo, 16 y 25 estamos de vuelta acá, ¿les parece? O sea, en 9 minutos, ¿sí? Bueno, bueno, Sí, profe. profe. Hola, hola, tanto tiempo, ¿cómo están ustedes?
A ver, vamos a continuar. ¿Se escucha bien, verdad? Lo ideal sería que no se vea bien y se escuche bien, pero, pero bueno, es lo que hay, chicos. Sí, se escucha, profe. Perfecto. Programado. ¿Con cuál, Leito? Estamos con el problema que se ve bien. No te- Ah, sí, bueno, tenemos un problema que con el devenir de las clases, digamos, se van a ir acostumbrando, digamos. Es como comer brócoli, se acostumbran, al final se acostumbran. A ver, continuamos con este desarrollo y saltamos, como quien nos quiere la cosa, a Roma. Eh, a ver, Roma, tengan en cuenta ustedes que tuvo, según nuestros historiadores, al menos tres etapas claramente identificadas que se relacionan con su forma de gobierno, ¿sí? La monarquía, la república y el imperio. Eh, indudablemente la época más conocida fue la del imperio porque se quedaron prácticamente con todo lo que era conocido en ese momento. No pudieron ir más para el oriente porque no tenían tiempo. Eh, y de alguna manera la forma de juzgar a la gente, ¿sí? En causas criminales, diríamos hoy en día, estaba condicionado por esa forma de ejercer el gobierno, nos dicen nuestros autores. De manera tal de que esa primera época monárquica tuvo sus matices y se pudo distinguir de la época de la República, ¿sí? Básicamente, la República, perdón, que sería la etapa intermedia, eh, podemos asimilarla eh, muy legítimamente a lo que fue el modelo acusatorio griego. De hecho, la palabra acusatio, de donde viene el origen de nuestra expresión, es latina, ¿sí? Eh, ay, nos cuentan los libros que en la época monárquica el proceso, digamos, no era tan público y se conoció como la cognitio, ¿sí? Eh, básicamente la idea era que el proceso ya tenía una etapa previa al juicio, formalizada, es decir, estaba regulada de alguna manera, y a esa etapa se la conoció como la inquisitio, ¿sí? De ahí viene nuestro sistema inquisitivo, que era una etapa escrita sin intervención del acusado, donde se preparaba el juicio, ¿sí? Y quien se encargaba de la preparación era un órgano que representaba al monarca, ¿sí? Eh, salto como 400 años, así como quien no quiere la cosa, y me voy a la etapa imperial, porque fue donde se marcó más el sistema inquisitivo. Es decir, ahí se desarrolla en su plenitud el sistema inquisitivo como sistema procesal, ¿sí? Tiene que ver, al parecer, con la idea de una distinta concepción del manejo de la cosa pública. Indudablemente, cuando nosotros tenemos un gobierno asambleario, eh, la idea de representatividad y republicanidad, permítanme la expresión, es distinta a cuando tenemos un emperador o alguien que tenga un título similar a ese, ¿sí? Como eran los augustos. Eh, usando expresiones de hoy en día, podríamos decir que la soberanía residía en el emperador, ¿sí? Y entonces, según el autor que veamos, nos dicen que a raíz de eso, o por desinterés de la población en el manejo de la cosa pública, tal vez las dos cosas, eh, al interior de la Administración de Justicia, esto se vio repercutido claramente. Dejó de existir interés en participar en el ejercicio de la acción pública, la acción ciudadana, y a la vez la de participar en los juicios por medio de asambleas o representantes del pueblo. Entonces, si se quiere, podríamos decir que la Administración de Justicia dejó de ser una cosa de todos y pasó a ser una cosa de los órganos del Estado, ¿sí? Eh, a esto déjenme añadirle una impresión propia. Yo creo que es cierto que no podemos negar que hubo variaciones políticas, ¿sí? Sociopolíticas,
entre Atenas y el Imperio Romano, indudablemente, no se pueden negar. Ahora, yo creo que la idea de, por lo menos la percepción de la Administración de Justicia, a ver, yo les dije esto en alguna clase, yo intento, cuando busco en la historia, yo intento tratar de entenderla sintiéndome parte de ella. Es decir, yo me pongo en el lugar de una persona, del lugar y el momento del que estamos analizando, y ver cómo la interpretaría. Es decir, me pongo en cualquier rol de un ciudadano común y ver, digamos, no quedarme solo con la fecha y el nombre, como hacen muchos libros de historia, y tratar de pensarlo como una relación, ¿sí? Social, política, económica, o jurídica, en nuestro caso, y desde esa perspectiva interpreto, y insisto, esto es una conjetura personal, eh, al margen de las variaciones, ¿sí?, que tuvo el manejo de la cosa pública, eh, yo no creo que haya sido tan distinto en cuanto a la administración de justicia, en el sentido de que sea el emperador o sea una asamblea, quienes decidían los casos judiciales en definitiva no eran claramente el pueblo, ¿sí? La asamblea tampoco era el pueblo, sino los representantes del pueblo, ¿sí? Y los representantes del pueblo pueden, sigo insistiendo con que es una conjetura personal y vista desde esa relación que les dije recién, eh, uno puede considerarse a ser representante del pueblo como un sujeto con un poder que siendo un ciudadano común y corriente no tiene, ¿sí? Entonces, yo, que no tengo nada que ver con la asamblea, yo, ateniense, que no tengo nada que ver con la asamblea, me parece que, o sea, no veo como algo propio, o quizá cabría pensar que un ciudadano común y corriente no veía a la decisión de la asamblea como una decisión propia, sino como una decisión de un gobernante, ¿sí? La asamblea tenía 12, 50 o 6.000 integrantes, pero era la asamblea, no era el pueblo, ¿sí? Insisto, esto, por lo menos para intentar ver las cosas de otra manera, ¿sí? Y que el manejo del poder, ¿sí?, en definitiva, siempre estuvo marcado por la ajenidad al pueblo, ¿sí? Desde esa perspectiva, creo que me parece que no, no es que se contrapone, sino que se enriquece el análisis, ¿sí? Y pensar que tanto en el imperio romano, digo, como en las asambleas atenienses, eh, las cosas podían ser vistas como las vemos hoy en día. Ah, este lo seguro lo van a juzgar de tal manera porque es fulano de tal. Ah, este está frito porque tuvo problema con Mengano. Yo creo que ese tipo de disquisiciones de pasillo, ¿sí?, el- eh, esa información que nosotros hoy en día utilizamos para interpretar un evento, en este caso un evento judicial, no creo que era muy distinta, ¿sí? Había cosas que se dejaban de lado para decidir los casos, y yo creo que eso no variaba según sea el emperador o según sea la asamblea, es decir, que al decidir un caso, no solo se decidía en función de lo que el caso exigía, también se miraban otras cosas, ¿sí? Eh, y esto yo creo que es eh, muy claro independientemente del sistema judicial que se tenga. Y voy a intentar ahora mostrarle algunas anécdotas vinculadas con. Yendo sobre Roma. Roma y la Roma imperial, digamos. La Roma imperial, con este sistema inquisitivo, ciertamente, y al final, piensen ustedes que estamos hablando de 1000 años de historia, ¿sí? Y yo lo reduzco a 4 minutos. Eh, Básicamente, el sistema inquisitivo romano se caracterizó al final, ¿sí?, fue, digamos, pul- puliendo o corrigiéndose, entre comillas, rectificándose, hasta encontrarnos con un sistema que era efectivamente escrito, ¿sí? Aparece la idea de la denuncia, nos dicen nuestros libros, ¿sí? Es decir, el denunciante que utiliza la idea o la expresión denuncia como sinónimo de delación, ¿sí? Yo voy a mandar al frente a alguien irresponsablemente porque no me hago cargo como hasta ese entonces tenía que hacerse cargo el acusador. Yo simplemente iba y decía, Aldana robó, y me borraba. Ahora ya había órganos oficiales que con centros fijos o móviles, diríamos hoy en día, andaban por ahí averiguando quién se portó mal, ¿sí? Sobre esto casi todos los manuales explican mucho eh, el- quiénes eran estos órganos
y básicamente qué hacían en la capital, en Roma, o en las provincias. Perdón, pero te arranqué con el mate. Eh, entonces, teníamos básicamente una acusación que ahora era escrita, con una preparación de un juicio previa al juicio mismo, ¿sí? Al que se llamó Inquisición, Inquisitio, que contaba con la particularidad de que era una preparación eh, llevada a cabo por órganos del Estado y por representantes del emperador, en definitiva, donde no intervenía el acusado y el juicio, o la acusación, mejor dicho, era decidida por estos órganos del Estado, el pretor, nos dicen los libros, y la decisión, luego del juicio, primero oral y pública y luego también escrita, volvía al pretor para decidir si era correcta o no. Sería algo así como que, bueno, yo decido acusar, ¿sí? Y le acuso a Aldana. Y ahí dejo para que Emma lleve adelante el juicio. Pero una vez que termine el juicio, la decisión que se tomó en ese juicio vuelve a mí, para que yo confirme si está bien o no decidido el caso. Lo que era eh, un poco bastante tramposo, digamos, porque si yo ya decidí acusar es porque tengo posición sobre qué hay que hacer con el caso. Entonces, que vuelva a mí es como que te de anticipo, vos sabías el resultado del caso. ¿Sí? Y ahí aparece esto que nosotros vemos acá como confusión de roles. ¿Sí? Porque en definitiva, el que controlaba la acusación y decía si estaba bien o no, era quien al final decidía si estaba bien o no la sentencia, ¿sí? La decisión, el veredicto. Eh, y soy sintético con Roma porque en Roma ciertamente se encuentran todas las características que se le asignan al sistema inquisitivo. Las características procesales, ¿sí? Estas que estamos viendo. Básicamente, no hay mucho para decir al respecto. Donde sí me voy a detener un ratito es en la Inquisición, digamos, que es un periodo histórico posterior. Antes de pasar por ahí, y quizá también me faltó aclarar esto, digamos, yo estoy intentando seguir un devenir histórico, ¿sí? Fíjese que empecé Atenas, ¿sí? Estamos hablando de los siglos anteriores a, a nuestro año cero, al nacimiento de Cristo, ¿sí? Roma, que empezó años antes de Cristo y siguió años después de Cristo. eh, y ahora quiero dedicarme un ratito a, digamos, esta etapa, durante la vigencia, la plenitud del Imperio Romano, ¿qué pasaba fuera del Imperio Romano? ¿Sí? Los pueblos bárbaros, eh, o pueblos germanos. Tengan en cuenta, piensen ustedes en el mapa de Europa. eh, acá no tenemos forma de meter un mapa de Europa, ¿verdad? Verse. Pero si alguien sabe cómo podemos lograr acá en la pantalla meter un mapa de Europa, ¿Cómo, profe? cambiar la Compartir un pizarra mapa de Europa. a ver si podemos. ¿Sí? Claro, sí, Dale, compartir la ahí voy. aplicación. Pero para que piensen ustedes un poquitito a ver cómo se desarrolla, porque me parece que esto es interesante por lo menos de marcarlo. Eh, Piensen ustedes en Europa, lo que sería la Europa septentrional, la Europa del sur, ¿sí? Era esencialmente la región dominada por el imperio, ¿sí? Y la región norte era lo que los mismos romanos consideraban como pueblos bárbaros, ¿sí? Y por una simplificación antropológica sería en este caso, ellos designaron germanos a un montón de pueblos que no tenían nada que ver solo con los germanos. Los germanos eran uno de esos pueblos, ¿sí? Después había un montón más, un montón más. Entre ellos, por ejemplo, estaban los anglos y los sajones, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Que son los que después terminan invadiendo la isla británica y conocemos como anglosajones, los saxones en realidad eran, ¿sí? O sea, por eso la historia de los pueblos bárbaros nos deriva, ¿sí? En la historia inglesa, y la historia inglesa en la historia estadounidense, y la historia estadounidense es la que nos permite a nosotros, o mejor dicho, es de donde tomamos el modelo acusatorio. Por eso la importancia de seguir este hilo histórico, este hilo cronológico, si se quiere, ¿sí? Eh, y también, entre paréntesis, eh, a mí una vez me llamó mucho la atención, estudiando esto y marcando, digamos, las regiones donde se aplicaban un modelo y otro, que fue fundamentalmente en la Edad Media. Ahí se ve. Acá. Pero qué maestra, ¿sí? Fíjense ustedes acá, a ver, ahora sí, por supuesto, no tengo cómo marcar, pero digamos, tenemos
lo que era el Imperio Romano, sí, sería hoy básicamente Italia, gran parte de Francia, España, Portugal, ¿sí? Eh, y en una época, ¿sí? También dominaron la isla británica, ¿sí? Pero después se fueron. Roma se fue cuando vio que le estaba empezando a complicar la cosa en el continente, dejaron. Y de hecho, cuando ellos dejan la isla británica, es que empiezan a aparecer todas las tribus germánicas eh, invadiendo la isla. Ahora, si ustedes se ponen a mirar, los países, insisto, esto a mí me pareció muy llamativo, los países de tradición católica, ¿sí? Son los países donde floreció el sistema inquisitivo, ¿sí? Y de hecho son eh, la la herencia del Imperio Romano, ¿sí? No es exactamente en términos geográficos, como estoy diciendo, pero la idea general está. Y los pueblos germanos o bárbaros, ¿sí? De tradición protestante, son aquellos donde existió y existe, ¿sí? Fundamentalmente un- una forma de juzgar más emparentada con el sistema acusatorio. Esto lo digo ¿por qué? Porque esto me llevó a estudiar cuestiones de historia de las religiones, porque es muy evidente. ¿Sí? Ahora vamos a ver, la Inquisición fue italiana, fue francesa, fue española, en un punto también fue alemana, y los protestantes, parte de Alemania, Inglaterra, Bélgica, etcétera, todos países con sistemas acusatorios, diríamos. ¿Sí? Es también como una anécdota al margen. Otros años me le dediqué más tiempo a esto, pero ahora no tenemos tiempo. Pero bueno, vol- volviendo sobre el hilo cronológico, piensen ustedes, fuera del Imperio Romano estaban estos pueblos bárbaros. Estos pueblos bárbaros tenían, lo único que tenían en común, hasta donde pude ver, era que no eran romanos. Pero Roma los intentó unificar para darles un nombre, ¿sí? Y poder analizarlos conjuntamente, ¿sí? De ahí la idea de germanos. Insisto, era una de las tribus, una de las tantísimas tribus que existían en esa época. Eh, Estamos hablando de sociedades reducidas en cuanto al número de integrantes. Piensen que el imperio iba a tener millones, ¿sí? Estas tribus a lo sumo tenían algunas decenas de miles, ¿sí? Y nos dicen los libros que en estas tribus o en estas sociedades, en estas naciones, la idea de la cosa pública era muy similar a la de Atenas, digamos. Todos participaban en asambleas de las decisiones que, que les preocupaban a todos, dentro de las cuales estaba la administración de justicia. Ahora, un conflicto producido por un crimen llevaba inmediatamente a la idea de contienda, ¿sí? A la idea de guerra, de batalla. Es decir, fulano contra fulano tienen un problema y lo van a resolver. ¿Y cómo lo van a resolver? A chicotazo limpio, ¿sí? Existía como, a ver, me faltó aclarar esto, a pesar de que el sistema inquisitivo imperial en Roma, ¿sí? Estaba marcado por la idea de la persecución de los crímenes, también siempre, o en muchos casos, había posibilidad de acuerdos conciliatorios o arreglos, diríamos hoy en día. Esta también era una característica fundamental de las sociedades tribales germanas, ¿sí? Si no había acuerdo de partes, aparecía la idea de un juicio. Pero ese juicio se caracterizaba por un enfrentamiento, donde quien ganaba el enfrentamiento físico, ¿sí? Eh, era quien salía victorioso del litigio, ¿sí? Entonces yo ganaba independientemente de que sea cierto o no lo que yo estaba afirmando, sino de la fuerza, de la fortaleza o de mis aptitudes para la contienda, para, para ir al enfrentamiento, ¿sí? Eh, Esta idea, digamos, se fue traduciendo con el tiempo. Estamos hablando de siglo IX, siglo X, siglo XI, ¿sí? El periodo de los francos, Carlomagno,
más o menos por ahí, si después quieren buscar quién era este tipo o qué ocurrió en esta época en Europa, de esa época básicamente estamos hablando. En esa época aparecen lo que en todos los libros se menciona como juicios de Dios y ordalías. Entonces, lo que caracterizó a los pueblos germanos en la resolución de los litigios fueron los juicios de Dios y las ordalías. Y normalmente nuestros libros nos dicen punto aparte. No nos cuentan qué eran los juicios de Dios y las ordalías. De hecho, señalan que el sistema tribal germano era un sistema de iguales porque los dos se presentaban al juicio a combatir, ¿sí? Donde la asamblea, digamos, los representantes de la tribu no se involucraban y funcionaban más que nada como árbitros de esa contienda, ¿sí? Y destacan fundamentalmente los altos valores de esas sociedades, fundamentalmente en términos de igualdad. Es decir, los estaban en pie de igualdad, nos dicen. Perfecto. Podemos empezar por reconocer que sí, era fulano contra fulano, no era el Estado contra fulano, ¿sí? Entonces, eran dos iguales, dos miembros de la asamblea, dos miembros de la tribu. Ahora, eh, pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo acuso de que me robó el celular a Aquiles, ¿sí? Y la asamblea, que son todos ustedes, nos dicen, bueno, hagamos una ronda, peleen. Y no tengo forma de ganarle a Aquiles. No tengo forma de ganarle, no hay. Es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más joven, ¿sí? Salvo que le peguen el talón, si es Aquiles. Qué maestro, qué maestro. Esas acotaciones, Uy, no, Alejandro, son malísimo, increíbles. malísimo. No, Está porque muy en la bueno. historia lo dice. Era un Está chiste, pero era. perfecto. La historia lo dice. Entonces, siguiendo con el ejemplo, supongamos que él se cubre perfectamente sus talones, yo no tengo forma de ganarle, ¿sí? Entonces, ¿cuán racional es ese método de resolución? Y creo que muy poco. Y la idea de igualdad es una igualdad formal, es decir, a los dos nos dicen, miren, los dos van a usar una espada de tales características, pero él es un perfecto espadachín y yo no tengo idea ni siquiera cómo empuñarlo. Entonces, la igualdad real, que es lo que a mí me parece más relevante de verificar, no estaba para nada garantizada. No estaba para nada garantizada. Entonces, había igualdad y depende de qué interpretes por igualdad. Yo estoy convencido en este momento, a partir de todo esto que anduve averiguando, de que la igualdad era una igualdad que solo los abogados vemos. Nadie más ve esa igualdad. Los abogados vemos la igualdad de partes, ¿sí? De que fulano y mengano son sujeto activo y pasivo del proceso, actor y demandado. Insisto, los únicos que somos capaces de ver igualdad en ese tipo de procesos somos los abogados. Es como que nos digan que, no sé, yo voy a litigar contra Google, ¿sí? Google Corporation, o la que se les ocurra, ¿sí? Hace un par de años habíamos dado el ejemplo de unos horticultores que querían litigar contra Monsanto. Monsanto es una de las compañías agrobioquímicas más grandes del mundo, ¿sí? Metida en numerosísimos problemas de corrupción. Insisto, solo un abogado va a haber igualdad ahí. Digo esto y lo digo muy críticamente, para nosotros. Ningún otro ser humano sobre la faz de la Tierra va a decir que esos agricultores son iguales a Monsanto. De hecho, es una barbaridad que pensemos en una cosa como esa. Pero nosotros los abogados y nuestros libros nos obligan a pensar de esa manera. Por eso es que por ahí me detengo en este tipo de anécdotas, ¿sí? Pero fíjense cómo esa anécdota histórica trato de traerla hoy en día. No hay igualdad. O permítanme por lo menos seguir pensando en lo personal que ahí no hay igualdad posible. No, 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 no hay forma de considerar que Monsanto esté en pie de igualdad que cuatro tipos que cosechan arroz acá en Mercedes. No, 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 no. Me niego a creer que haya igualdad, como me niego a creer que en los pueblos germanos había igualdad cuando un tipo sabía manejar la espada y otro no. No había igualdad. A ver, a pesar de lo enfático que soy, también soy igual de enfático a decirles, ustedes pueden pensar lo contrario con toda libertad. Lo que yo intento es mostrarles una forma de ver las cosas, como intento siempre, que por ahí no está tan clara en los libros, ¿sí? Que de hecho está oculta en los libros, ¿sí? Eh, entonces, ¿había igualdad? Y bueno, depende de cómo queramos ver a la igualdad, ¿sí? Si somos abogados, probablemente la veamos muy nítidamente. Si no somos abogados,
va a ser difícil que la encontremos. Y además de esto, y acá era donde me quería detener en realidad, era esta idea de que nos dicen, bueno, eran sociedades muy lindas, con mucha igualdad, y los juicios eran fantásticos, ¿sí? Que se resolvían por juicios de odios y ordalía. Punto aparte. Vamos a otra cosa. A mí, por supuesto, que me quedó la duda, ¿y qué son los juicios de Dios y las ordalías? Y por supuesto que uno va a Wikipedia o alguna cosa así y se encuentra con algunas cositas interesantes que por lo menos te permiten eh, utilizarlas como punto de partida para ir a averiguar mejor. Y así fue como me fui encontrando con qué eran realmente o cómo funcionaban las ordalías y los juicios de Dios. Ustedes van a encontrar muchos ejemplos. A ver, primero que nada, uno puede, como idea general, presentarlas como dos maneras de resolver conflictos bastante irracionales, ¿sí? De hecho, como normalmente van a encontrar. Yo encontré un autor que no las piensa como irracionales, pero en cualquier caso, unas y otras, ¿sí? No eran métodos para confirmar una afirmación. Si fulano fue o no fue, ¿sí? Ni la ordalía ni el juicio de Dios realmente contribuyen demasiado a eso. Y en otro nivel de análisis, no se podía negar, o sea, los supersticiosos eran como métodos probatorios, ¿sí? Y en muchos casos muy violentos. Ustedes van a encontrar ejemplos de juicios de Dios y ordalías bastante exagerados o muy simplificados, ¿sí? Eh, la interpretación del rayo, justo caía un rayo, cosas por el estilo, y bueno, y ahí cada uno argumentaba sobre lo que significaba el rayo cayendo en el medio del juicio, o que esté nublado o lo que sea, ¿sí? Los argumentadores, los contendientes, intentaban darle un valor que favorecía su caso, digamos, ¿sí? Yo encontré, indagando un poco, un ejemplo que me parece más real de cómo funcionaba o cómo podría funcionar un juicio de Dios. Tal vez me pueda criticar un procesalista, historiador, un medievalista sería, pero me parece que este es un buen ejemplo eh, del que podemos intentar entender mejor cómo funcionaba un juicio de Dios. Eh, el ejemplo es creo que del siglo XIII, no estoy acordándome bien, siglo sí, XIII o XIV, 1300, 1200 más o menos. La escuela de Salerno. Salerno está al sur de Italia, ¿sí? Yo fui varias veces, les recomiendo que vayan. Mentira, no. Ni por Google Maps ni por Field View fui. Eh, pero bueno, era una escuela de medicina, ¿sí? Y aportaban lo que hoy diríamos pericias a los procesos judiciales. Y entre otras cosas muy interesantes que decía esta escuela, marcaban algo que era incomprensible para las disciplinas médicas de esa época. No sé si ustedes notaron, perdón, pero voy a tener que ser un poquitín morboso en este momento, ¿sí? Un cuerpo, cuando muere, un ser humano, el cadáver de un ser humano, ¿vieron? Se empieza a hinchar, ¿sí? Y empieza a manifestarse biológicamente, si se quiere, ¿sí? Aparece la fauna cadavérica, como le llaman, y por ahí como que empieza eh, eh, a segregar, secretar, sería, fluidos, ¿sí? Entonces tenían el ejemplo, y este es un caso, digamos, donde se dictaminó de esta manera, teníamos una herida mortal, ¿sí? Naturalmente con armas filosas, ¿sí? Eran las que existían en esa época. Lo que esta escuela decía, y fue lo que terminó decidiéndose en muchísimos casos, era que esta secreción de fluidos, ¿sí? Se explicaba porque el autor del hecho, el homicida, al momento de clavar el puñal, ¿sí? eh, introducía junto con el puñal sus espíritus malignos. Insisto, esto lo estoy sacando de casos reales, ¿sí? Introducía sus espíritus malignos, ¿sí? Ahora, esos espíritus malignos no podían quedar dentro del cadáver de la víctima, necesitaban salir, necesitaban volver a su dueño, digamos, a su propietario. Entonces, salían como secreciones, ¿sí? Cuando el homicida estaba cerca del cuerpo de la víctima. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Sí? En términos forenses, se ponía a cualquier sospechoso unas horas después de la muerte frente al cadáver de la víctima y si secretaba fluidos es porque los espíritus malignos estaban volviendo
al homicida. Si no lo hacía, naturalmente que estábamos frente a una persona inocente. ¿Sí? Ahora, eh, fíjense ustedes que en todo caso se trata de la interpretación de signos. ¿Sí? Entonces, los juicios de Dios, hay un autor, Jacobs de apellido, que nos dice, eran ambiguas, eran ambivalentes, permitían más de una interpretación los signos producto del juicio de Dios. De manera tal que sus eh, conclusiones no eran definitivas, o mejor dicho, las interpretaciones no eran concluyentes. Había que añadirle algún tipo de evidencia adicional. Y ahí aparecían los testimonios. Ya vamos a hablar un poquito de los testimonios. ¿Sí? En cualquier caso, necesitabas de algo más, porque en sí mismo no terminaba de convencerte. A contrario de lo que ocurría, dice el autor Jacobs, con las ordalías. Las ordalías que, digamos, son más comunes y hay muchos más ejemplos, no eran pruebas en el sentido que hoy conocemos, ¿sí? Demostrar un extremo de la historia que se pretende comprobar. ¿Sí? Eran, digamos, algo así como justas, puestas a prueba. El acusado era puesto o sometido a una prueba, a un ejercicio de, del que si salía victorioso era absuelto. Y si perdía la prueba, era condenado. Es decir, el resultado de la prueba era en sí mismo la sentencia. ¿Sí? Ella definía la suerte del caso. Como la contienda. Yo le gano a Aquiles, gana el juicio. Las dos cosas eran una sola. ¿Sí? Acá también. Y ahí aparecen las ordalías del agua, del fuego, del veneno, como las más mencionadas. Si la del agua, por ahí habrán escuchado hablar de algún ejemplo, digamos, se sumergía al acusado al agua, al río, por ejemplo, al lago, y si salía, estoy simplificando mucho la interpretación de las ordalías, ¿sí? Pero es lo que normalmente se encuentra por ahí en los libros, superficialmente explicado. Si el tipo salía, era porque el agua, que es purificadora, le negó la purificación, de modo tal que era culpable. Es decir, me tiraban al agua, si yo flotaba, era culpable. Si yo no flotaba, es porque el agua me purificó. ¿Sí? Significaba que era inocente. Visto de esa manera parece bastante irracional, ¿no? Porque no hay forma de que el tipo gane. O sea, se ahogaba si era inocente. ¿Sí? Y si se zafaba del ahogo, era culpable. No había manera de ganar en ese caso. En realidad las ordalías no funcionaban exactamente así. ¿Sí? Pero la idea aparentemente iba por ahí. Las del veneno, por ejemplo, era eh, por ahí una expresión exagerada, pero, por ejemplo, eh, comer, eh, comer pan seco era algo bastante común y de hecho en varios juicios del medioevo se ve eso, digamos. Le obligaban a agua y pan por semanas o por varios días, etcétera. Por ejemplo, el juicio por adulterio, ¿sí? Normalmente pasaba por ahí. Por supuesto que acusado de adulterio siempre, o casi siempre, eran las mujeres. Se les obligaba a comer eh, pan con harina especial, digamos. No recuerdo ahora qué ingredientes tenía. El tema era que no era un veneno como lo conocemos hoy, que te mataba. ¿Sí? Pero de tanto comer vos podías entrar a hacer un desastre intestinal increíble, como el que ocurre después de la Semana Santa, ¿sí? Que nadie puede comer nada hoy. Bueno, algo parecido. Eh, si no aguantaba, digamos, era culpable. Si aguantaba, era inocente. ¿Sí? Eh, en- Ahora, de estos ejemplos de oralías tenemos un montón. Pero ¿qué ocurría? En este tipo de juicios, el acusado podía designar, según la capa social a la que pertenecía, podía designar un representante para que ejecute la prueba en su nombre. Entonces yo, que más o menos tenía una moneda de sobra, iba al juicio con, Ale, ¿sí? Que era un experto en consumir porquerías. ¿Sí? Entonces él se podía comer este tipo de venenos, de yuyos, ¿sí? Un montón de tiempo sin que le duele la panza. Naturalmente yo tenía más chances de ganar el juicio cuando iba con una persona entrenada. ¿Sí? Independientemente de que yo tenga razón en mi caso o no, llevaba una persona preparada y ganaba el juicio. ¿Sí? Entonces, la prueba o la función que la prueba tenía era completamente superficial. Y otra cosa
que me pareció muy interesante destacar eh, por esto de la libertad de formas. Eh, Dependía la suerte de la ordalía de las capacidades que tenía el sujeto que ejecutaba la prueba, ¿sí? Pero por el otro lado, dependía quizá en mayor medida de cómo se decidía que se iba a ejecutar la prueba. No se olviden, de antemano no había nada dicho. Así que a medida que avanzaba el juicio, se iba preparando la ordalía. Entonces, ¿quién? La asamblea, ¿no? ¿Quién decidía cómo debía desarrollarse la prueba? Ya de antemano podía saber el resultado, ¿sí? Si yo le obligaba al contendiente a que consuma distintos tipos de venenos durante 4 minutos, pongo un ejemplo, ¿no? Yo ya sabía de antemano cuál era el resultado. En 4 minutos probablemente al tipo no le pase nada. Si yo mandaba a que fulano nade por media hora, y si en media hora él seguía flotando, ocurría tal cosa, yo ya de antemano sabía que la suerte iba a ser distinta si lo mandaba a nadar nada más que 3 minutos, ¿sí? Entonces, la preparación de la ordalía condicionaba la suerte no ya de la ordalía, sino del caso. Eso era la libertad de forma, ¿sí? Entonces, visto de esa manera, por supuesto que es un manejo, o puede considerarse al menos como una interpretación posible, que se trataba de un manejo espurio de las formas procesales, ¿sí? Y todo esto, y me corto acá por la hora, pero pila de anécdotas sobre cómo se manejaban los juicios en los pueblos germanos, que por lo menos a mí me permiten sospechar de que realmente eran tan buenos, o tan cívicos, o tan igualitarios como los libros nos proponen, ¿sí? Esto, insisto, como por lo menos para que ustedes tengan una visión alternativa a la versión que la literatura hoy en día nos propone para convencernos de que el juicio acusatorio es mucho mejor que el inquisitivo. Eh, no voy a adelantar opinión sobre mis opiniones al respecto, pero no creo que, como les dije al principio, sean tantas las diferencias entre uno y otro. No creo que las diferencias que nos muestran sean tan relevantes. Esa sería la afirmación más correcta, digamos. Me parece que sí había diferencias, pero no eran tan relevantes, y cuando entras a mirar en profundidad esas diferencias, en realidad eran más aparentes que reales, ¿sí? Eso es lo que intento mostrar. Eh, por la hora, insisto, si a alguien le interesa por ahí profundizar esto, no ahora, más adelante, en algún momento de su vida profesional, podemos compartir más información sobre cómo se juzgaba a la gente y qué podemos aprender de todo eso para aplicarlo hoy en día. Con esto corto y sigo estos 5 minutos que quedan con la Inquisición, ¿sí? Estamos llegando al siglo XIII, más o menos, de nuestra era, ¿sí? Profe, 1200. perdón, la escuela salernitana que había mencionado, su época de esplendor fue siglo XI a XIII y su Claro, periodo de decadencia fue del siglo XIV al XIX. claro, después de decir estas barbaridades, ¿quién le va a creer? Y nada, a ver, no vamos a hablar mal de la ciencia, porque la ciencia tiene un proceso evolutivo muy interesante, ¿sí? Pero gracias por el dato, sí, más o menos no estaba tan equivocado, tan desmemoriado en cuanto a la época en que ocurrieron estas cosas. Muchísimas gracias, profesora Otazú, querida. Entonces, vamos con la Inquisición, ¿sí? Dos cositas antes de cortar. A ver, el sistema inquisitivo es lo que estamos intentando mostrar. Esto les tiene que quedar claro, por lo menos, entiendo yo, para, para que no se preste a confusiones simplificadoras, ¿sí?, de la cosa. Eh, el sistema inquisitivo, cuando hablamos de sistema inquisitivo o sistema inquisitorial, estamos hablando de un modelo conceptual, ¿sí?, de derecho procesal, penal, civil, lo que quiera, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una forma de técnicas procesales de cómo juzgar a la gente, ¿sí? No estamos hablando de datos de la realidad, ¿sí? Es un concepto. Agregamos algunas cositas y decimos, esto es un sistema inquisitivo, porque tiene un juez así, un fiscal así, ¿sí? Listo. Ahí termina. Y el nivel de análisis del sistema inquisitivo tiene que ser un nivel de análisis jurídico, porque es una construcción jurídica, ¿sí?, una construcción conceptual jurídica. La Inquisición
la Inquisición, fue una etapa de la historia medieval de Europa trasladada a América y a algunos países de África, pero no es un modelo conceptual de derecho, ¿sí? Es, insisto, una etapa de la historia con realidades que fueron ocurriendo, ¿sí? Durante todo ese periodo, que lo podemos bautizar en 1200, la- las, los primeros decenios del 1200, ¿sí? Hay algunas diferencias entre algunos autores, y si quieren llega hasta ahora, porque fue cambiando de nombre, pero hoy se llama, en aquella época se llamaba Santa Inquisición de la Iglesia Universal, o algo así era el nombre, ¿sí? Hoy, ese mismo órgano dentro de la Iglesia Católica se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿sí? Que por supuesto no tiene nada que ver con aquella Inquisición, ¿sí? Pero básicamente era una herramienta que se utilizó en el medioevo, como dicen todos los autores, para masacrar, ¿sí? Fue una época oscura en cuanto a la administración de justicia. No hay dudas de eso. No hay ninguna duda de eso. Por eso yo me atrevería a decir que todo lo que se dijo de la Inquisición, o se dice de la Inquisición, es cierto. Lamentablemente no es tan así, porque hay algunos que han exagerado sobre lo que la Inquisición significó. Pero la idea general de que fue una aberración, yo creo que nadie podría ponerla en duda. Después se cuantifican si murieron millones o solo miles de personas. Macanudo. Sí, no se ponen de acuerdo los historiadores sobre eso, pero el punto es que mató a mucha gente que no debería haber matado. ¿Sí? Y eso me parece que es el juicio moral que nosotros tendríamos que hacer. ¿Sí? En el sentido fue una locura y fue inhumano. Ahora, eh, esto, ¿por qué lo digo? Porque, ¿por qué la distinción entre el sistema inquisitivo y la Inquisición? Porque si vamos a hablar de la Inquisición, tenemos que utilizar los métodos de análisis que nos propone la historia, no el derecho. Y lo que hacen nuestros autores es trabajar el sistema inquisitivo y el modelo conceptual jurídico con ejemplos históricos de la Inquisición, ¿sí? Como si fuesen la misma cosa, y son dos órdenes de análisis distintos. Es cierto que la Inquisición nos da ejemplo de todo, y nos sirve un montón, pero eh, pensar que son la misma cosa me parece que es un error, porque, y es lo que está ocurriendo ahora, con lo que empezamos hablando con Anto, ¿sí? Porque no podemos sacar nada de la Inquisición, del sistema inquisitivo, perdón, porque se emparenta con la Inquisición, y todo lo que ocurrió ahí fue inhumano. Es como querer sacar un ejemplo del nazismo. Nadie se atrevería hoy en día a decir que el nazismo hizo algo bueno, porque al próximo día nadie le abre la puerta de nada, ¿sí? Ojo, no estoy intentando legitimar en ningún sentido el nazismo, bajo ningún punto de vista. Y de hecho, en algunos puntos se puede comparar con la Inquisición. Pero son dos niveles de análisis distintos. Entonces, ahora por la hora, la clase que viene vamos a hablar un poquitito de la Inquisición para mostrar algunas características, ¿sí? Y después terminar un poco con el medioevo inglés. Si tienen tiempo y les interesa y quieren leer algo sobre la historia de la Inquisición y de la justicia inglesa medieval, tenemos tiempo hasta el miércoles y así hacemos esto un poquito más entretenido. ¿Les parece? Pero, por lo menos se presta para cosas bastante curiosas el análisis de esto que estamos, de esto que queda pendiente para la clase que viene, ¿sí? Y por la hora también corto acá y si tienen alguna pregunta al grupo, chicos, ¿les parece? Para respetar sus tiempos. ¿Sí? Insisto con esto, traten de preguntar en el grupo. Nos puede servir para aprender más cosas, ¿sí? Para continuar. Hablo de mí, para yo continuar aprendiendo cosas con lo que ustedes dicen, ¿sí? ¿Cortamos acá? Sí, ¿Les profe. parece? Bueno, profe. Perfecto. Nos vemos el miércoles y cualquier cosa hablamos en el grupo, ¿sí? Chao, profe. No- Chau, chau. Bueno, profe, Nos chau, vemos. chau. Chao. Adiós. Fran, no te olvides de validar las asistencias. No, mi querida profesora, como siempre usted está en todo. Abrazo para todos, Chau, chicos. chau. Nos Chau, vemos. chicos.